Dragon Ball Z está lleno de batallas épicas y legendarias. Por eso hoy veremos todos los combates de Dragon Ball Z de peor a mejor. Número 38. Vegeta vs Pui Pui. Luego de entrenar en la nave de Babidi, Vegeta se enfrentaría a uno de sus mejores soldados. Pero la diferencia de poderes era tan grande que incluso teniendo la ventaja del terreno, el enemigo sería derrotado sin mucha dificultad por el Saiyajin. Número 37. Goku vs Yakon. Una pelea que de igual forma genera poca emoción, ya que Goku era muchísimo más fuerte que su enemigo. Aún así, el monstruo lograría causarle algunos problemas al Saiyajin, aunque bastaría con que este aumentara su poder un poco para darle fin a la pelea. Número 36. Vegeta vs Kiwi. Una vez que el Saiyajin llega al planeta Namek, Freezer se daría cuenta de su aparición. Es por eso que decide enviar a Kiwi, un soldado del mismo nivel que Vegeta. Sin embargo, con lo que no contaban era que el príncipe había aumentado su poder luego de su batalla en la Tierra, venciendo fácilmente a su oponente y poniéndole fin a la rivalidad que ambos tenían. Ahora morirás. Número 35. Trunks vs Cell. Después de ver cómo su padre era humillado por Cell, Trunks finalmente entraría en acción y elevaría su poder al máximo, logrando superar a su padre e incluso al bioandroide. Por desgracia, Trunks no contaba con que su nueva transformación era muy lenta, además de gastar demasiada energía. Es por eso que a pesar de tener un gran poder, no funcionaba en un combate real. Cell le haría saber esto, y demostrando que cualquiera puede conseguirla, le mostraría el Saiyajin por qué sería imposible derrotarlo. Número 34. Goku vs Androide 19. Al ver que Yamcha fue derrotado fácilmente, Goku decide enfrentar a los enemigos con todo lo que tiene. Es por eso que utiliza su forma de Super Saiyajin para luchar contra el Androide 19. Por desgracia para él, justo en ese instante comienza a tener problemas del corazón, y a pesar de que en un principio parecía tener la ventaja, el villano rápidamente consigue darle la vuelta al punto de casi eliminar al Saiyajin, de no ser por la intervención de Vegeta. Número 33. Saiyaman vs Guerrero Z. Esta pelea es algo corta, pero nos dejaría una de las poses más recordadas por los fans. Cuando los Saiyajin llegaron a la Tierra, se dieron cuenta que sus oponentes no eran ni siquiera rivales para ellos. Es por eso que utilizaron unas semillas especiales. Logran crear unos pequeños monstruos llamados Saiyaman. La mayoría de guerreros logran superar a sus enemigos con aumentar su poder un poco, pero uno de ellos engañaría a Yamcha para explotar junto con él, regalándonos uno de los momentos más recordados de toda la serie. Número 32. Vegeta vs Dodoria. El soldado de Freezer sería atacado por Gohan en un momento de desesperación, por lo que el emperador le ordenaría buscarlo y acabar con él. Pero una vez que se separó lo suficiente de su amo, Vegeta aprovecharía la oportunidad para tener un combate contra él. Rápidamente el Saiyajin tomaría la ventaja, y en un acto de desesperación, Dodoria le contaría toda la verdad sobre la destrucción del planeta Vegeta. Esto solo hizo que Vegeta se enfadara aún más, y sin pensarlo dos veces acabaría con su enemigo. Número 31. Guerrero Z vs Androides 17 y 18. Luego de ver cómo Vegeta era destrozado por los androides, los demás guerreros se unirían al combate para intentar derrotar a los enemigos. Sin embargo, al igual que el Saiyajin, cada uno de ellos sería derrotados fácilmente. Para su buena suerte, a todos los dejarían con vida, pero eso no quita que fue sorprendente ver cómo incluso Trunks o Piccolo no pudieron hacer nada contra los villanos. Número 30. Piccolo vs Cell. Una vez que Piccolo descubrió la ubicación del extraño monstruo que había viajado en la máquina del tiempo, fue en busca de él para enfrentarlo. Al principio le hizo creer que no tenía oportunidad de ganar, solo para que el enemigo se confiara y revelara sus verdaderas intenciones. Pero una vez que le sacó toda la información, Piccolo demostró ser muy superior a Cell, mostrando una vez más su gran estrategia e inteligencia a la hora de pelear. Número 29.
Goku vs Capitán Ginyu. Al escuchar que 3 de sus hombres fueron vencidos por un Saiyajin, el capitán acudiría al campo de batalla para enfrentar al enemigo por sí mismo. Confiando en su increíble fuerza, empezaría ganando la batalla. Sin embargo, Goku fácilmente revelaría su verdadero poder y dejaría a su oponente con la boca abierta. Desesperado, el capitán usaría su habilidad especial, que consistía en cambiar de cuerpos, y así logró darle la vuelta a la pelea. Aunque de todas formas, fue impresionante ver cómo en ese momento, Goku había dejado en ridículo al segundo guerrero más fuerte del universo. ¿Qué? ¿A 180.000? ¿Qué? Número 28. Vegeta vs Sabon. Después de derrotar a Dodoria, Vegeta estaría convencido de poder vencer también a Sabon, y en un principio parecía que el Saiyajin tenía todo bajo control, dándole una paliza a su rival. Sorprendentemente, el soldado de Freezer revelaría una transformación oculta y con ese poder dejaría a Vegeta en muy mal estado. No obstante, debido a órdenes de Freezer, el príncipe sería curado de sus heridas y, aprovechando esta oportunidad, dejaría en ridículo al emperador, ya que a base de pura estrategia le quitaría sus esferas del dragón y en un segundo round acabaría con el soldado Sabon sin pensarlo. Número 27. Cell vs Ten Shin Han. Luego de algunos días absorbiendo el poder de los humanos, Cell logró aumentar enormemente su poder, derrotando a Piccolo fácilmente, además de unir su cuerpo con el androide 17. En ese momento no había nadie que le hiciera frente al villano. Es por eso que Ten Shin Han tomaría la decisión de poner toda su voluntad en detener al enemigo mientras 18 escapaba del lugar. Lo más increíble es que después de usar varias veces una técnica que llevaba al límite su cuerpo, el guerrero logró seguir con vida, mostrando su mejor hazaña de toda la serie. Número 26. Guerrero Z vs Cell Jr. En el enfrentamiento de Cell vs Gohan, el villano no creía que el joven Saiyajin tuviera el poder que tanto presumía su padre, pero luego de escuchar tantas veces a Goku, decidió ponerlo a prueba para motivarlo a demostrar todo su potencial. Es por eso que daría nacimiento a varias copias pequeñas de él, quienes sorprendentemente tenían un poder muy similar al de su creador. Guerreros como Vegeta o Trunks apenas podían mantener un combate contra ellos, y un Goku cansado estaba siendo humillado sin mucha dificultad. Por suerte, Gohan fácilmente despertaría a la fase 2 y acabaría con cada uno de los pequeños villanos en una secuencia increíble. Número 25. Gotenks vs Majin Buu. Gracias a las enseñanzas de Goku y Piccolo, además de un duro entrenamiento en la habitación del tiempo, Goten y Trunks alcanzarían una fuerza increíble estando fusionados, aunque de todas formas no serían una gran amenaza para Majin Buu. Sin embargo, una vez que se transformaron en Super Saiyajin 3, la batalla se volvería mucho más igualada e incluso los pequeños Saiyajin hubieran sido los ganadores, de no ser porque el desgaste de energía hizo que perdieran la transformación en el momento más importante. Número 24. Gohan vs Dabura. Al ver que ninguno de sus secuaces eran rivales para los Saiyajin, Babidi mandaría a Dabura para enfrentar a Gohan. Este último venía de varios años sin entrenar, por lo que el villano parecía tener cierta ventaja sobre él. Pero una vez que el Saiyajin liberó su verdadero poder, las cosas se pusieron más interesantes, ya que el enemigo también hizo uso de sus mejores habilidades para enfrentarlo, regalándonos un combate bastante parejo en el que cualquiera de los dos hubiera podido ganar. Aunque la batalla nunca tuvo un final, puesto que en ese momento Dabura se dio cuenta que podía utilizar a Vegeta para su conveniencia. Número 23. Vegeta vs Androide 19. Al ver que Goku estaba perdiendo el combate contra el Androide 19 debido a su enfermedad del corazón, Vegeta tomaría su lugar para enfrentar al enemigo. De forma increíble se transforma en Super Saiyajin y procede a darle una paliza a su rival. Además, se nos muestra un recuerdo en donde conocemos cómo consiguió la transformación, y lo mejor de todo es que simplemente juega con su oponente para ver el miedo en su cara, ya que posteriormente acaba con su enemigo sin pensarlo dos veces. Número 22. Vegeta vs Androide 18.
Unos momentos después de acabar con el androide 19 y ver al número 20 escapar de él, Vegeta se encontraba sumamente confiado de su gran poder y creía que nadie podía derrotarlo. Por desgracia, el Dr. Maki Hero despertaría a los androides 17 y 18. En un principio, la pelea parecía muy igualada. Sin embargo, cuando la villana se tomó las cosas en serio, Vegeta no pudo hacer nada para defenderse, mostrando que bastaba solo uno de ellos para dejar en ridículo al príncipe Saiyajin. Número 21. Piccolo vs Freezer. El momento en el que el Emperador del Mal entra en acción es uno de los mejores que tiene la serie. Al principio parecía que Vegeta, Krillin y Gohan podían darle batalla, pero en el momento en el que Freezer comenzó a utilizar sus demás transformaciones, ninguno de ellos fue capaz de mantener una pelea contra él. Por suerte, luego de ser revivido, Piccolo se toparía con Nail y gracias a que ambos unieron sus cuerpos, aumentarían su nivel de manera sorprendente. Con esto, Piccolo consiguió superar el poder que Freezer tenía en ese momento, dejando impactados a todos los presentes, y aunque al final el villano volvió a poner la pelea a su favor con otra transformación, fue impresionante ver a Piccolo luchar de tú a tú con el ser más fuerte del universo. Número 20. Goku vs Fuerzas Especiales Ginyu. El grupo más poderoso que tenía el ejército de Freezer tenía contra las cuerdas a Vegeta y los demás, pero justo en ese momento, Goku haría una de sus mejores entradas, dándole semillas del ermitaño a todos para que se recuperen, venciendo a Rikum con un solo golpe y poniendo en ridículo a los otros dos integrantes del grupo. Además, fue la primera vez que se escuchó hablar sobre la leyenda del Super Saiyajin, ya que Vegeta creía que Kakaroto había logrado alcanzar dicho estado, y si bien en ese instante no fue así, nos preparó mentalmente para lo que sucedería más adelante. Número 19. Gohan vs Majin Buu. Después de que Trunks y Goten perdieran la fusión, parecía que nadie más podía detener al villano. No obstante, Gohan aparecería en el campo de batalla y estaba listo para tener un segundo round contra el enemigo. Solo que esta vez las cosas serían muy diferentes, porque apenas comenzando el combate, Gohan le daría una paliza al villano, mostrándose muy superior en todo momento. Para su mala suerte, Majin Buu absorbería a Piccolo, Goten y Trunks, brindándole un poder mucho más grande que el que Gohan tenía. Aún así, el Saiyajin hizo su mejor esfuerzo y pudo aguantar por un largo tiempo hasta que Goku llegó para auxiliarlo. Número 18. Trunks vs Cell del futuro. Una vez que el presente estuvo libre de cualquier peligro, Trunks regresaría a su línea temporal para eliminar a las amenazas que aún existían en su mundo, y gracias a que conocía los verdaderos planes de Cell, logró anticipar sus movimientos y evitar que el bioandroide viajara al pasado para perfeccionar su cuerpo. Para ese entonces, Trunks contaba con el poder suficiente para eliminar al villano sin ningún problema, y sin dudarlo mucho, acabaría con la mayor amenaza que los guerreros habían enfrentado. Número 17. Cell vs Super Vegeta. Cuando Vegeta salió de entrenar de la habitación del tiempo, obtuvo una fuerza que superaba por mucho la de los androides e incluso la del mismo Cell, y quedó demostrado en el combate que ambos tendrían. El príncipe Saiyajin dominó en todo momento a su rival. Sin embargo, como esto no representaba ningún reto para él, dejaría que el villano perfeccionara su cuerpo con el fin de encontrar un digno rival. Para su mala suerte, el incremento que tuvo Cell fue demasiado grande y ni siquiera usando su mejor ataque, consiguió causarle algún daño real, por lo que Vegeta quedaría muy mal herido luego de un segundo round. Estaba bromeando. Número 16. Vegeta vs Kid Buu. Al observar que Goku se estaba quedando sin energías, Vegeta decide entrar como su reemplazo para darle tiempo de juntar energía y así dar el golpe definitivo al villano. El resultado fue una completa humillación para el príncipe Saiyajin. Sin embargo, el que haya perdido no quiere decir que fuera una mala pelea, ya que es uno de los mejores momentos que tuvo Vegeta en la historia. En ese momento, el Saiyajin ya no luchaba por él ni por su orgullo, sino por defender la Tierra y a sus seres queridos, dando hasta el último aliento en el campo de batalla y dejando por completo su etapa de maldad.
Número 15. Vegeta vs Freezer. Durante toda la saga, Vegeta se la pasaría siendo lastimado gravemente por sus rivales, aunque a final de cuentas, esto resultaría en algo bueno para él, ya que gracias a que su cuerpo se recuperó constantemente de sus heridas, consiguió aumentar su fuerza de forma sorprendente. Con esto era incluso capaz de rivalizar con Freezer en su primera forma, y luego de que Dende lo curara por última vez, estaba convencido de haber superado a Freezer y ser el legendario Super Saiyajin. Por desgracia, esto estaba lejos de la realidad, y Vegeta ni siquiera lograría tocar a Freezer en su combate, quedando resignado por primera vez y siendo eliminado por su enemigo. Número 14. Vegito vs Majin Buu. La primera vez que Goku y Vegeta unieron sus cuerpos es uno de los mejores momentos que tiene la serie. Recordemos que para ese punto de la historia no había nadie más para enfrentar a Majin Buu, puesto que Gohan y los demás habían sido absorbidos por el villano. Es por eso que fue increíble ver que la fusión de ambos Saiyajin era capaz de jugar con el personaje más poderoso que había aparecido, y el hecho de que ni siquiera usara sus demás transformaciones nos deja claro que la diferencia entre sus poderes era demasiado grande, dejando esta pelea como un simple juego para Vegito. Número 13. Goku y Piccolo vs Raditz. Muchas veces olvidamos el primer combate en el que Goku y Piccolo unieron fuerzas a pesar de ser una pelea que tiene de todo. En ese instante el poder de Raditz era increíblemente alto para lo que se había visto. Tanto Goku como Piccolo no podían hacer nada para defenderse, quedando muy malheridos en el proceso. Parecía que no había forma de sobrevivir a ese encuentro. Sin embargo, gracias a la nueva técnica de Piccolo y el repentino aumento de poder de Gohan, los protagonistas finalmente lograron deshacerse del Saiyajin, aunque no sería el único en despedirse, ya que Goku tuvo que dar su vida a cambio de traer paz al planeta. Número 12. Goku Super Saiyajin 3 vs Majin Buu. Una pelea que hasta la fecha es de las más recordadas por los fans. Majin Buu venía de vencer a Gohan, Vegeta y el Supremo Kaiosama, por lo que todos creían que nadie era capaz de mantener un combate contra él. Sorprendentemente, Goku se mostraría tranquilo ante esta situación y se ofrecería para distraer al villano. Sabiendo que ni siquiera con el Super Saiyajin 2 se le podía hacer frente al enemigo, Goku optaría por revelar su nueva transformación, la cual tenía el nivel suficiente para hacer retroceder a Majin Buu e incluso si el Saiyajin se lo proponía, de acabar con el villano de una vez por todas. Número 11. Gohan, Vegeta y Krillin vs Fuerzas Especiales Ginyu. Ver a Vegeta unir fuerzas con los terrícolas era impensable para ese punto de la historia. Sin embargo, cuando el Saiyajin sintió 5 enormes poderes acercarse a Namek, supo que no tenía de otra si quería seguir con vida. La pelea comenzaría de manera positiva para ellos, puesto que lograrían deshacerse rápidamente de Gurdo. Por desgracia, una vez que Rikum se unió a la pelea, todos los esfuerzos fueron en vano. Poco a poco el soldado de Freezer acabó con sus esperanzas de ganar, y de no ser por Goku, habría sido el final de estos 3 guerreros. Número 10. Nappa vs Guerrero Z. Sin Goku para defender la Tierra, los demás guerreros tenían que arreglárselas para proteger al planeta de la amenaza de los Saiyajin. Por desgracia, incluso contra uno de ellos, les sería imposible poner resistencia, y mientras más avanzado el encuentro, más guerreros fueron cayendo. Sin embargo, a pesar de ser eliminados, cada uno demostró tener el valor para sacrificarse por los demás, y todos dejarían momentos épicos durante la pelea, dándole más peso a lo que vendría después. Número 9. Freezer y su padre vs Trunks. Al ver que Freezer seguía con vida después de su combate contra Goku, todos los guerreros daban por hecho que la Tierra sería destruida. Para su sorpresa, un joven misterioso aparecería ante Freezer y en un abrir y cerrar de ojos acabaría con todos sus soldados, y posteriormente se convertiría en Super Saiyajin. Y aunque el emperador intentó de todo para defenderse, Trunks de cualquier forma acabaría con él con suma facilidad. Al igual que su padre, quien aún, después de ver lo que había sucedido, subestimó los poderes del Saiyajin.
Sin duda, esa fue la mejor presentación que tuvo cualquier personaje en la historia de Dragon Ball. Número 8. Cell vs Goku. Días antes de que comenzara el torneo de Cell, Goku se mostraba demasiado confiado a pesar de que el destino de todos estaba en juego, y cuando llegó el día de la pelea, él sería el primero en participar. En ese momento, tanto el Saiyajin como el villano nos mostraron un combate increíble, con todo tipo de intercambios y ataques de los dos lados. Hasta ese punto el combate estaba siendo igualado y a base de estrategia Goku lograría causarle un gran daño a su enemigo. Por desgracia, el Saiyajin estaba mucho más desgastado después de toda la energía que había usado y tomaría la decisión de rendirse a pesar de que Cell le había dado la oportunidad de comer una semilla del ermitaño, aunque más tarde revelaría que todo era parte de su plan para dejarlo todo en manos de Gohan. Número 7. Cell vs Gohan. A pesar de que al principio no quería participar, Gohan sería el segundo guerrero en luchar contra Cell a petición de su padre. Por desgracia, algo que Goku no había tomado en cuenta era que su hijo no le gustaba pelear como a él. Es por eso que el villano se mostraría muy superior a Gohan, aunque luego de ver la destrucción del androide 16 y cómo sus amigos estaban en peligro, Gohan por fin desataría todo su poder y alcanzaría el Super Saiyajin 2. Con esto superó por muchísimo la fuerza del villano, quien en un acto desesperado infló su cuerpo para explotar junto con la Tierra. Sin embargo, por pura casualidad, lograría sobrevivir y por consecuencia aumentar su poder, dándonos junto con Gohan el choque de poderes más épicos de todos, en el cual, con la ayuda de los demás, el joven Saiyajin lograría salir ganador. Número 6. Goku vs Majin Vegeta. Después de la saga de Cell, Vegeta parecía haber dejado por completo el rol como villano. Sin embargo, al ver nuevamente a Goku y sobre todo darse cuenta que este mismo seguía siendo mucho más fuerte que él, el príncipe tomaría la decisión de dejarse controlar por Babidi para aumentar sus poderes. El resultado fue una versión con el mismo nivel que Goku, lo que nos dejaría una pelea sumamente pareja. La coreografía es impresionante, la calidad del dibujo resalta muchísimo y el trasfondo de toda la rivalidad que había detrás la dejan como una de las mejores batallas de Dragon Ball. Número 5. Majin Vegeta vs Majin Buu. Al ver todo lo que habían ocasionado sus acciones, Vegeta engañaría a Goku para dejarlo inconsciente y hacerse cargo por sí mismo de eliminar a Majin Buu. En un principio todo parecía ir bien, ya que el príncipe estaba acorralando y conectando cada uno de sus ataques contra el villano. Pero en el momento en el que el enemigo se puso serio, Vegeta se daría cuenta del grave error que había cometido. Por suerte, justo antes de quedar inconsciente, Trunks llegaría para salvarlo. Y viendo todo el panorama, el príncipe tomaría una decisión, dándole la orden a Piccolo de llevarse los niños de allí, para posteriormente aumentar su poder al máximo y así sacrificarse junto al villano, demostrando que desde ese momento ya no luchaba por él, sino por los demás. Número 4. Piccolo vs Androide 17. Este es uno de los combates más infravalorados de la serie, y lo mejor es que es de los pocos en los que no participa un Saiyajin. Durante la saga de Cell, Piccolo todavía era de los personajes más poderosos, y de hecho en ese momento era el guerrero Z más fuerte de todos. Por otro lado, el androide 17 venía de vencer a Trunks con un solo golpe, por lo que todo parecía indicar que él partía con la ventaja. Sin embargo, desde un inicio Piccolo utilizaría su máximo poder, dando como resultado un combate muy igualado, con una coreografía estupenda en el que cualquiera de los dos podría haber ganado, aunque debido a la energía ilimitada, el androide 17 tenía un poco más de probabilidad de ganar. Número 3. Goku vs Kid Buu. Luego de pasar por un montón de transformaciones, Majin Buu regresaría a su forma original en la cual no tenía ningún tipo de autocontrol y se la pasaba destruyendo todo a su paso. El primero en enfrentarlo sería Goku, quien usando el Super Saiyajin 3 tendría un increíble combate en contra del villano. Además, luego de ver que Vegeta no pudo hacer mucho para defenderse, todo quedaría en sus manos.
aunque fue gracias al consejo del príncipe que Goku usaría la Genkidama, y con ayuda de Mr. Satan y todos los terrícolas, realizaría el ataque más poderoso jamás creado, dándole fin a la saga de una forma demasiado épica. Número 2. Goku vs Freezer. Una pelea que ni siquiera necesita presentación. Tan solo con ver el inicio de esta, sabíamos que estábamos viendo uno de los momentos más legendarios de la animación, y todo lo que pasó antes del encuentro lo vuelve mucho más épico. Goku sabía que tenía muy pocas probabilidades de vencer a Freezer, pero entre más avanzaba la batalla, se daba cuenta que la diferencia de poderes era mucho más grande de lo que pensaba, y luego de gastar todas sus estrategias, usaría la última carta que le quedaba. Evitando que el villano se diera cuenta, logró juntar una energía enorme para hacer la Genkidama. Sin embargo, para sorpresa de todos, Freezer seguía con vida y, dejándose de tonterías, eliminaría a Piccolo y Krillin, dando nacimiento a la escena más emblemática de Dragon Ball. Ya como Super Saiyajin, Goku se mostró bastante superior a su rival y, haciendo aún más grande la humillación, dejaría con vida a Freezer para que nunca olvidara que fue vencido por un Saiyajin. Aunque el emperador no se quedaría con los brazos cruzados y atacaría a Goku con la última energía que le quedaba, sellando su destino y derrota en el combate. Número 1. Vegeta vs Goku. Este combate es tan espectacular debido a que vio nacer a la mayor rivalidad en la historia de la animación. El guerrero destacado contra el Saiyajin de clase baja, un momento que marcó el rumbo de Dragon Ball y volvió tan querido al personaje de Goku. Recordemos que en ese instante Vegeta se creía infinitamente superior a Kakaroto, y al inicio de la pelea lo demostraría de forma clara, acorralando a Goku en todo momento, incluso aunque éste estuviera usando el Kaioken. Sin embargo, el protagonista no se daría por vencido tan rápido, y llevando su cuerpo al límite, conseguiría hacerle un gran daño a su rival, superándolo incluso en un choque de energías con sus mejores ataques. Esta siempre ha sido la humillación más grande que ha tenido el príncipe, tener que recurrir a su forma Osaru para superar a un guerrero de clase baja. Fue un momento demasiado bajo para él, y a pesar de que salió vivo de ese encuentro, pudiéndose considerar victorioso, es una batalla que se sigue recordando a día de hoy como el inicio de la rivalidad que cimentó Dragon Ball. ¡Demuéstramelo! Comenta cuál es tu combate favorito y nos vemos en el siguiente video.